Está con nosotros Guillermo Jerez, Sí. concejal de Barrio 88 y candidato a concejal por el mismo espacio político ahora para las próximas elecciones del 10 de septiembre. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás, Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Buenas tardes. ¿Vos sos de, te gusta el bolero, el tango? La verdad, no tenemos ganas de que votantes. No, los boleros no me gusta, no he escuchado. Y sí, tango en algún momento, hace muchos años, escuchaba bastante. Lo escuchaba el maestro Larrea, que es un maestro que te introduce en todo el mundo del tango. Era fanático de escuchar a Larrea, mi vieja lo escuchaba, entonces de ahí... Y conozco un poco el tango y escuchaba después tango, pero bolero no. Pero fue una circunstancia de que lo escuchaban en tu casa y vos escuchabas. No, lo escuchaba de chico, porque mi vieja es una radio escucha así fanática, y después cuando me vine a estudiar a Santa Fe, escuchaba también mucho el programa de radio de Larrea. Mira. Así. Mira. Bueno, ¿y después no escuchaste más tango? Después dejé de escuchar tango. Y después te metiste seguramente en el rock y todos esos estilos de rock de Barrio 88, la murga, el rock. ¿Por dónde va a ir Barrio 88? ¿Por qué lo estigmatizas? El funk, la murga, todo eso. El indie. El indie, claro. Bueno, vamos a preguntarle cosas más feas, Colo, ¿no? Sí, no nos queda otra opción. Cosas horribles. ¿Qué te parecieron las elecciones pasadas? Bueno, ¿qué hacemos? La verdad que es un lugar común, pero ¿qué hacer? Claro. Bueno, qué pregunta, ¿no? No, lo primero me parece que sorprendido como todo el mundo. Fundamentalmente porque las últimas semanas, el último mes, previo a las elecciones, se había creado un clima, sobre todo a partir de los medios de comunicación nacionales, en donde se decía que la figura de Milei se había desinflado, y uno que no parece, pero termina siendo permeable ante los climas de opinión o los formadores de opinión, me parece que terminamos creyendo y no viendo venir el fenómeno que por abajo se estaba incubando. Y fue una sorpresa, la verdad que diría triste y muy preocupante también, que me parece que es lo que nos está sucediendo a muchos en estos momentos. Pero también lo que uno, una de las primeras conclusiones que hace es que ¿por qué sintoniza con el clima de época y con el sentir de tantos argentinos y argentinas en este momento? Porque claramente está diciendo algo que la gente quiere escuchar, y esto es lo que rescato de Milei, lo único, que el diagnóstico sobre lo que está mal, capaz que es compartido por muchos de nosotros. Ahora, la preocupación y el temor y el miedo es por las propuestas y las soluciones que da, ¿no? Y recién hablábamos ahí fuera de aire que cada día que pasa es como que todo le da un poco más la razón a él. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Van a quedar un poco menos de 60 días en donde me parece que quienes, por ejemplo, somos militantes políticos, que estamos acostumbrados a militar con la palabra y militar con el cuerpo. No hay otra, me parece, para revertir. Y tenemos el deber histórico, moral, de salir a la calle a intentar revertir lo que puede ser un gobierno que como nunca hemos tenido desde los 40 años justamente que cumplimos este año o vamos a cumplir de democracia. Así que con preocupación. Yo una solita después, Colito, porque tiene que ver, lo quiero linkear con lo que dice. No, me quiero incluir ahí sin pretender ser un copado, digamos, pero el progresismo también como que se sintió cómodo, hizo un poco la plancha con la idea: a un gobierno nacional y popular no lo podemos criticar porque le hacemos juego a la derecha. Los sindicatos que a un gobierno nacan pop como el kirchnerismo no podemos criticarle 2 o 3 cosas porque le hacemos juego a la derecha. No podemos criticar el que entran empleados públicos por la ventana porque es el pariente, porque es el amante, porque es la sobrina, porque es la prima, porque le hacemos juego a la derecha. Como que hubo una especie de relajación también durante un tiempo. De una pereza, sí, de criticar ese sentido. Sí, yo coincido con ese diagnóstico. Me parece que sobre todo los últimos 4 años, y no hay que
me parece dejar de nombrar la pandemia, que también es un factor y tiene que ver también con la emergencia de Milei. Milei gana a la salida de la pandemia su banca de diputados, pero claramente creo que hubo una pereza para pensar e imaginar, pero fundamentalmente la respuesta que está esperando el pueblo, la sociedad. O sea, una falta de empatía, de entender los problemas que tiene la gente en el día a día. Nosotros desde el Consejo, humildemente, con mucha humildad, nos sucedió que en un momento en el Consejo, la sesión del Consejo era un torneo de la polarización, de cada uno leía el diario de la mañana y tomaba un posicionamiento y se transformaba eso. Una incapacidad de la política, una incapacidad de muchas militancias políticas para entender realmente lo difícil que está vivir en Argentina el día a día, para un comerciante, para un laburante, para el que quiere emprender, por muchas razones. Me parece que la endogamia es parte, la endogamia de la clase política y de la sociedad política ampliada. Eso es un síntoma también de época, y que el progresismo es parte, tributa a esa sociedad política ampliada que claramente está en crisis, porque lo que denota eso es una crisis de comprensión de lo que está sucediendo. Tenemos que inventar categorías nuevas para interpretar qué está pasando ahí abajo, y me parece que esos son los desafíos que vamos a tener por delante y que se vienen. Recién decías, vamos a tener que inventar categorías nuevas. Claro, lo que sucede con Milei es que rompe la capacidad de análisis de lo que es un partido político, básicamente, y de un sistema de convivencia de partidos políticos. Sobre todo cuando la política en la Argentina, por lo menos en los últimos 20 años, ha estado polarizada. Y esa tercera vía la capitaliza él a partir de saber interpelar o saber conquistar justamente los problemas como inseguridad, economía, pobreza y demás. Ahora bien, una de las cuestiones que desde Barrio 88 siempre se promueve o que forma parte de la agenda y que también de otros sectores políticos, por ejemplo, es el cuidado del ambiente. Y Milei dice que el cambio climático es una construcción del marxismo y se plantea negacionista frente a eso. ¿Cómo se sale ahora a hablar de del cambio climático, de la importancia del ambiente, siendo aparentemente un tema secundario, por ejemplo, cuando ya un candidato a presidente lo está negando? Es que me parece que las adhesiones que ha concitado Milei tienen que ver con aquello que también el tan denostado Ernesto Laclau por algunos sectores, con las cadenas equivalenciales. No es que como significante Milei es solamente una mirada, sino que reúne un montón de miradas parciales y ha logrado captar y capitalizar eso. Entonces, lo que yo creo que los militantes, el cambio climático es más evidencia que el clima de estos días, no hay. Parece que no hay que centrarse en uno de esos, que ese no tiene que ser el eje, sino que ver cómo, en primer lugar, llegamos a las elecciones dentro de 60 días con una opción que pueda ir al balotaje, que no sea muy parecida, y cómo en esos 30 días poder revertir y dar argumentos sobre el negacionismo, pero también dar respuestas sobre todos otros temas en donde Milei sí da respuesta. Y evidentemente de las otras ofertas políticas... ¿Te referís a seguridad? A todo, seguridad al que tiene que emprender y que piensa que el Estado es una traba más que lo favorece en el día a día, a todos los sectores que está representando. Yo en estos días, militando en la campaña, me he cruzado con colectiveros, laburantes, comerciantes, que todos votaron a Milei, que te hacen el signo y que te dicen, te vamos a acompañar también, pero me parece que hay que tener eso que decía antes, que hay que realizar un esfuerzo por comprender un poco más qué está pidiendo. Y creo que ahí está el gran déficit, claramente, por la gestión de los 4 años del oficialismo y también por las propuestas que se han realizado. Aún en campaña no se le habla a los trabajadores informales, o sea, no se le habla, no existen, y son cerca de 10 millones de compatriotas que aparecieron con el IFE. ¿Qué propuestas tuvo el gobierno nacional aparte del IFE? Los identificaron a partir de una situación extraordinaria y después no llevaron adelante ninguna política pública. Y todo eso, ese es un sector, por ejemplo, que Milei interpela y que nosotros tenemos que tener la creatividad, me parece, para interpelarlo en este momento, que yo creo que va a ser muy difícil. ¿Y con las juventudes?
Porque Milei caló también hondo en un sector de la juventud que no encontró otra referencia. Y bueno, y las juventudes, vuelvo a decir lo mismo, yo voy a cumplir 40 años y me parece que hay realidades que uno no conoce, ya desconoce, se siente de otra generación. Y de nuevo digo, hay que hacer un esfuerzo por entender. Creo que lo de la libertad en sectores de juventud ha calado, sobre todo en contexto de pandemia, eso ha calado, ¿no? Nos mandaron a encerrar durante un año y medio, y eso para los pibes me parece que también tuvo consecuencias. Por eso decía que la emergencia de Milei, entre otras cosas, obedece al contexto de pandemia, que no podemos dejar de señalar eso. Y teniendo en cuenta que ya estuvo la experiencia de Bolsonaro en Brasil y la de Trump en Estados Unidos, ¿cómo podemos asimilar un gobierno de ultraderecha en Argentina? Y yo creo que las únicas herramientas que tiene el pueblo es la organización y luchar. Me parece organizarse, que vos recién señalabas, bueno, están siendo agredidos los científicos, están siendo agredidos los trabajadores de la educación pública, los trabajadores de la salud. Bueno, hay que organizarse, salir a luchar y tener presencia. Va a ser, me parece, la única manera, estar en la calle. Por eso yo decía, se vienen 60 días en donde hay que poner el cuerpo y militar con la palabra, no hay otra. Y después habrá que organizarse, no queda otra, me parece, porque si no, nos van a hacer felices los años. Me parece que los que tenemos alguna sensibilidad o conciencia social no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo atrocidades van a suceder en nuestro país. Decía recién algo que yo comparto, que nadie le habla al precarizado, al informal, y el discurso, la narrativa, como una expresión que se usa mucho ahora, la narrativa oficialista te indica, ojo que van a venir por tus derechos, y hay 10 millones de personas que no conocen el 14 ni el 14 de la Constitución, ni de cerca. No conocen el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad. Y viene alguien que les dice que eso, encima que la democracia no le dio respuestas a eso, pero obviamente con un manual facho, igualmente viene con ese conjunto de verdades que lamentablemente el progresismo no puede rebatir, porque es verdad que eso ha sucedido. Por eso lo que decía recién, ¿cómo hacer para que del otro lado se pueda encontrar una alternativa y se pueda lograr la consideración del representado, para no caer en esta trampa? ¿Crees que la pregunta sería, en estos 2 meses, tiempo para hacerlo? Yo no sé si hay tiempo, hay que intentarlo. Dije antes, tenemos el deber de intentarlo y de revertir los resultados. Y después, si son 60, esperemos que sean 90 y que se pueda dar una instancia de balotaje. Que ahí va a cambiar, me parece, todo también, ¿no? Pero bueno, insisto en lo que vos decís, esto viene arrastrándose de años. La falta de respuestas no se dieron en estos 4 años, casi 4 años de gestión, y bueno, es difícil, pero hay que intentarlo y ojalá podamos revertirlo, quienes creemos que hay que revertirlo. Se nos acabó el tiempo. Sí. Hay una pregunta que es media venenosa que se me ocurre, pero Sácatela. Lo charlamos mucho con Colito, con la Colo. ¿Estaremos en algún momento en la encrucijada de tener que soltarle ahí sobre la urna el voto de Bullrich o no? Yo creo que todavía eso no... Estamos en instancias generales, falta todavía. Hay que ver en el balotaje, quienes entran al balotaje, eso será otro, cantar. Pero te lo representás, yo me lo represento. Yo antes del domingo no me lo representaba, Y me ahora costaba imaginarlo. Hasta el domingo a las 6 de la tarde no nos imaginábamos nada de lo sucedido. Bueno, en otro momento, Guille, hablamos de la ciudad y de todos los proyectos que tiene Barrio, que son muchos y muy interesantes. Gracias, Guille, por la visita.